Fernando era un hombre exitoso y adinerado, dueño de una de las empresas más grandes del país. Su vida parecía perfecta, estaba casado con Camila, una mujer tan hermosa como inteligente, y juntos tenían a su pequeño Martín, un niño de 6 años lleno de energía y curiosidad. Vivían en una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines cuidados y con una vista impresionante al océano. La casa reflejaba el amor y la felicidad que compartían, cada rincón estaba lleno de recuerdos felices, de risas y momentos compartidos. Pero el destino, cruel e impredecible, les tenía preparada una tragedia. Una noche lluviosa de septiembre, todo cambió. La tormenta había caído con fuerza, y la visibilidad en la carretera era nula. Camila, que regresaba de una pequeña compra, no pudo evitar la repentina acumulación de agua sobre el asfalto, y el coche derrapó sin remedio. El impacto contra un árbol fue brutal. Fernando, que se encontraba en casa, aún disfrutando de un leve descanso tras un largo día de trabajo, escuchó el sonido del choque. El estruendo de la colisión atravesó la quietud de la noche. En un parpadeo, su corazón se aceleró y salió corriendo. Cuando llegó al lugar, la escena que encontró lo paralizó. Camila, su amada esposa, ya no respiraba. Sus ojos, que siempre brillaban con ternura, ahora estaban fijos y vacíos. No había nada que pudiera hacer. Llamó su nombre, pero el viento y la lluvia parecían ahogar su voz. El dolor en su pecho era insoportable, como si todo su ser se hubiera roto en 1000 pedazos. La vida de Camila se apagó esa noche, y con ella, una parte de Fernando se fue para siempre. Martín, que viajaba en el asiento trasero, había sido testigo de todo. El niño, asustado y confuso, vio a su madre irse, sin poder hacer nada para salvarla. Pero lo más aterrador fue su reacción. Martín no lloró. No gritó. El miedo lo paralizó de tal forma que se quedó completamente en silencio, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso momento. Cuando Fernando lo tomó entre sus brazos, el pequeño estaba rígido, sus ojos llenos de lágrimas, pero no emitió ni un solo sonido. Era como si todo su ser hubiera entrado en un estado de shock. El silencio lo había consumido. Fernando, completamente devastado, regresó a su mansión con su hijo en brazos, pero al entrar en su hogar, todo parecía ajeno a él. La casa que antes estaba llena de vida y risas ahora se sentía vacía, fría, como si el alma de Camila hubiera dejado un vacío imposible de llenar. La ausencia de ella se hizo palpable en cada rincón, las fotografías en las paredes, las flores en el jarrón, los libros en el estante. Todo lo que alguna vez había sido parte de una vida compartida se convirtió en una pesada carga de recuerdos. El dolor era insoportable, y Fernando no sabía cómo enfrentar el vacío que había dejado su esposa. Pero lo que más le dolía era la actitud de Martín. Su hijo, que antes era tan alegre, ahora no hablaba, no sonreía. El niño parecía haber cerrado una puerta en su corazón, como si el dolor de la pérdida fuera demasiado grande para expresarlo en palabras. Fernando intentó todo lo que pudo para acercarse a él, lo llamó, le ofreció juguetes, trató de hacerle preguntas, pero Martín no respondía. El pequeño permanecía en silencio, mirando al vacío, como si todo a su alrededor no existiera. Cada intento de su parte solo lo alejaba más. El dolor de ver a su hijo perdido en el silencio lo consumía por dentro. Los días pasaron, pero nada cambió. Fernando, en su desesperación, se sumergió aún más en su trabajo. Durante el día, viajaba por el mundo, supervisando sus negocios, pero por la noche, regresaba a una mansión llena de ecos vacíos. La ausencia de Camila lo atormentaba. Cada rincón le recordaba a ella, y la casa, que antes era un refugio de amor, ahora era solo un lugar de soledad. Y el silencio de Martín, cada vez más profundo, se convirtió en una sombra que lo acompañaba constantemente. A pesar de su fortuna, a pesar de todos los lujos y la comodidad que le proporcionaba su riqueza, Fernando se dio cuenta de que nada de eso podía llenar el vacío que sentía en su corazón. La felicidad que había conocido antes ya no existía. Martín, su pequeño, estaba más allá de su alcance, y la tristeza que ambos compartían solo crecía. Ningún dinero, ninguna mansión, podían traer de vuelta a Camila, ni aliviar el dolor que ambos sentían.
El luto se había apoderado de ellos, y la casa, rodeada de riquezas materiales, se había convertido en una prisión de recuerdos y lágrimas no derramadas. Fernando pensó que, tal vez, el trabajo podría ayudarlo a sobrellevar el dolor. Pero a medida que se alejaba más de su hijo, el vacío entre ellos crecía. Martín ya no era el niño feliz que corría por los pasillos, con la risa llena de vida. Ahora era solo una sombra en silencio, una figura que se desvanecía en el espacio de su hogar, atrapada en su propio dolor. Y Fernando, aunque rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, se sentía más solo que nunca. En los días que siguieron a la tragedia, Fernando vivió entre la niebla del dolor. Su vida giraba en torno al vacío dejado por Camila y la creciente distancia con Martín, quien no parecía encontrar consuelo en nada ni en nadie. Aunque él se esforzaba por ayudar a su hijo, cada intento de acercarse parecía más inútil que el anterior. Martín se refugiaba en su silencio, un silencio que se convertía cada vez más denso y doloroso. Fernando no podía soportar más ver cómo su hijo se hundía en su propio sufrimiento. Fue entonces cuando, en una conversación con un amigo cercano, Fernando tomó la difícil decisión de contratar a alguien para que ayudara a Martín. Necesitaba a alguien que pudiera romper el muro de silencio que lo separaba de su hijo, alguien que pudiera devolverle la luz a la vida de Martín. Tras hablar con varios candidatos, finalmente decidió que Elena sería la persona indicada para cuidar de Martín. Elena, una joven de origen humilde, había sido recomendada por una amiga de la familia. A pesar de su juventud, tenía una dulzura natural, una paciencia infinita y una capacidad para conectar con los niños que impresionaba a cualquiera que la conociera. No tenía experiencia en trabajos de este tipo, pero su instinto maternal y su empatía la hacían única. Elena llegó a la mansión un jueves por la mañana, un día gris y lluvioso que parecía reflejar el estado de ánimo de todos en la casa. Su presencia fue como un suspiro de aire fresco. Aunque la mansión era enorme y deslumbrante, Elena no se dejó intimidar por los lujos ni por la pesada carga emocional que traía consigo. Desde el primer momento, Martín la observó con recelo. El niño, que estaba atrapado en su dolor, no quería saber nada de ella. Le ofreció una sonrisa tímida, pero sus ojos seguían vacíos, como si nada ni nadie pudiera alcanzarlo. Elena no se dio por vencida. Cada día, con una ternura infinita, trataba de acercarse a Martín. Le traía juegos, dibujos, libros que le leía con una voz suave, como si las palabras pudieran suavizar el dolor que el niño llevaba dentro. Pero Martín no respondía. Algunas veces, simplemente se quedaba mirando al vacío, otras se retiraba a su habitación. Elena podía ver que algo en él se había roto, algo que ni el tiempo ni las palabras podían reparar. Sin embargo, en lugar de rendirse, ella se dedicaba a construir lentamente una relación de confianza. Cada día, sin prisa, pero con determinación, se acercaba más a Martín, con la esperanza de que, algún día, él pudiera abrirse a ella. A lo largo de las semanas, Elena comenzó a descubrir poco a poco la profundidad del sufrimiento de Martín. A veces, cuando él no podía dormir, se sentaba junto a su cama y le hablaba en voz baja. Le contaba historias sobre su propia infancia, sobre los sueños que tenía antes de que la vida la golpeara con tantas dificultades. Le hablaba de sus propios miedos y anhelos, con una sinceridad que parecía calar hondo en el corazón de Martín. Aunque no decía nada, ella podía ver en sus ojos que algo comenzaba a cambiar. Una tarde, después de un largo día de juegos y risas tímidas, Elena se sentó junto a la ventana con Martín. Había comenzado a llover nuevamente, y el sonido de la lluvia sobre el cristal creaba una atmósfera suave y acogedora. Elena, sin pensarlo, comenzó a cantar una canción de cuna, una que había aprendido de su madre cuando era niña. La melodía era suave, llena de ternura, y tenía algo reconfortante, algo que parecía traer recuerdos de tiempos mejores. En ese momento, algo increíble ocurrió. Martín, con la mirada fija en la lluvia, susurró, casi como si estuviera hablando consigo mismo, «Mamá». Fue una palabra suave, apenas audible, pero para Elena fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Fernando, que pasaba por el pasillo en ese preciso momento, se detuvo en seco al escuchar la melodía. La voz de Elena lo había llevado atrás en el tiempo,
a un pasado que ya no existía, a una época en la que Camila solía cantar esa misma canción para su hijo. Fernando no pudo moverse. Se quedó allí, inmóvil, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. La imagen de Camila cantando a Martín en esa misma habitación se apoderó de su mente. En ese breve momento, el dolor de su ausencia se intensificó, pero también hubo algo más, una chispa de esperanza. Porque, a pesar de la tragedia, algo había cambiado en Martín. El niño, por primera vez en meses, había hablado. Había pronunciado el nombre de su madre, y eso era un avance, por pequeño que fuera. Fernando entró lentamente en la habitación, con el corazón desbordado por emociones encontradas. Se acercó a su hijo y lo miró fijamente, sin saber qué decir. Martín, al verlo, apartó la mirada, pero su rostro no estaba tan distante como antes. Elena, viendo el momento delicado, decidió darles espacio, pero no sin antes sonreír suavemente. Había logrado lo que parecía imposible, había conseguido que Martín hablara, aunque fuera solo por un instante. Fernando, de pie junto a su hijo, sintió un nudo en la garganta. No podía creer que, a través de la voz de otra persona, su hijo hubiera empezado a sanar. En ese breve segundo, un pequeño rayo de luz se coló en la oscuridad que había invadido su vida. Elena, con su paciencia y su bondad, estaba haciendo lo que él, con todo su dinero y poder, no había logrado hacer, devolverle la vida a su hijo. Pasaron los días y, aunque el dolor de la pérdida de Camila nunca desapareció por completo, Fernando empezó a encontrar consuelo en la pequeña chispa de esperanza que había surgido en Martín. El niño, aunque todavía distante, comenzaba a mostrar señales de vida. Elena había sido fundamental en ese proceso, y cada vez que la veía interactuar con su hijo, sentía una mezcla de gratitud y confusión. Elena había entrado en sus vidas en un momento de desesperación, y, aunque al principio la había visto solo como una solución temporal para ayudar a Martín, su presencia se había vuelto imprescindible. Ella no solo había logrado que Martín comenzara a hablar, sino que también había traído algo de calidez a la fría mansión. Su dulzura, su paciencia, su forma de tratar a Martín con cariño y respeto, despertaron en Fernando algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo, una necesidad de afecto, de compañía. A lo largo de los días, Fernando empezó a notar que sus pensamientos sobre Elena no eran solo de agradecimiento. Empezaba a verla de una manera diferente. La mujer que había contratado para ayudar a su hijo, para llenar el vacío que había dejado Camila, comenzaba a ocupar un espacio en su corazón. A veces la encontraba en el jardín, riendo con Martín, y una extraña sensación de calidez lo invadía. La casa, antes fría y vacía, ahora se sentía más viva. Pero, al mismo tiempo, el miedo lo dominaba. El miedo a amar de nuevo. El miedo a traicionar la memoria de Camila. El miedo a abrir su corazón a otra persona después de haber perdido a la mujer que había sido su mundo entero. Se sentía culpable por pensar en Elena, por comenzar a ver en ella lo que había perdido. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía un nudo en el estómago, como si estuviera haciendo algo prohibido. Pero Elena, por su parte, también experimentaba una mezcla de emociones encontradas. Sabía que Fernando estaba comenzando a verla de una manera distinta, y aunque parte de ella deseaba que ese sentimiento fuera correspondido, también tenía miedo. Miedo de que él solo la estuviera buscando como una forma de llenar el vacío dejado por Camila. Miedo de que, en su dolor, Fernando estuviera proyectando en ella la figura de su difunta esposa. Elena luchaba contra sus propios sentimientos. Sabía que su lugar en la vida de Fernando era delicado, que su relación con él debía permanecer profesional, pero había momentos, sobre todo cuando veía a Fernando mirando a Martín con tanto amor y devoción, que su corazón latía más rápido. Sabía que él también se sentía atraído por ella, pero temía que fuera solo una respuesta a la desesperación y no a un verdadero sentimiento de amor. Una tarde, después de que Martín se fue a dormir, Fernando y Elena se quedaron en la cocina, en silencio. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Fernando estaba sentado, tomando una copa de vino, y Elena, de pie junto a la ventana, miraba la lluvia caer.
Los dos se sentían atrapados en un mundo lleno de emociones no expresadas, de sentimientos reprimidos, de inseguridades. Fernando no pudo evitar romper el silencio. Elena, no sé qué pensar. No sé si es correcto, lo que siento, dijo, con la voz grave, como si cada palabra le costara. Elena se giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Fernando, no sé si es correcto tampoco. Yo también siento algo por ti, pero temo que solo sea el vacío, el dolor de perder a Camila. Fernando la miró fijamente. En ese momento, todo parecía claro, pero también complicado. La confusión lo envolvía, y su miedo a equivocarse, a dañar lo que quedaba de su familia, lo hacía vacilar. Elena, por su parte, se sentía igual de perdida. Quería acercarse a él, pero temía que todo lo que había entre ellos fuera solo una ilusión, una respuesta al sufrimiento. Ambos se quedaron en silencio por unos minutos, observándose sin palabras, mientras la tormenta afuera arremetía con fuerza. En ese silencio, se dio cuenta de que el amor no se podía forzar. No podían apresurar el proceso de sanar, ni podían obligarse a sentir lo que no estaba destinado a ser. La noche avanzó, y aunque ninguno de los dos se atrevió a dar el paso, ambos sabían que algo había cambiado. El amor no era algo que se pudiera controlar, y aunque todavía había mucho dolor, también había una posibilidad. Un futuro incierto, sí, pero una posibilidad. Fernando se levantó lentamente, mirando a Elena con un gesto que reflejaba tanto arrepentimiento como esperanza. No sé qué nos depara el futuro, Elena. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Elena sonrió tímidamente, y aunque no dijo nada, en sus ojos brilló la promesa de algo que tal vez, algún día, florecería. Algo que podía ser sanador, algo que podría ayudarles a ambos a encontrar paz. Esa noche, mientras la tormenta seguía afuera, ambos se retiraron a sus respectivos cuartos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El camino hacia el amor era incierto, pero también lleno de posibilidades. Y aunque el miedo los rodeaba, ambos sabían que no podían quedarse atrapados en el pasado para siempre. La casa, que había comenzado a llenarse de vida con la presencia de Elena, volvía a ser una sombra de lo que había sido. A pesar de los esfuerzos de Fernando y Elena por mantener la calma, el aire estaba cargado de tensión. Cada día que pasaba, la presencia de Elena se volvía más difícil de ignorar. La conexión entre ella y Fernando era innegable, aunque ninguno de los dos se atrevía a dar el paso definitivo. Pero había algo más que complicaba aún más la situación. Teresa, la madre de Camila, no veía con buenos ojos la cercanía que se estaba formando entre ellos. Teresa había estado a su lado en todo momento, apoyando a Fernando después de la tragedia. Años de dolor y sufrimiento compartido las habían unido, pero en cuanto comenzó a notar el vínculo que se estaba forjando entre Fernando y Elena, algo dentro de ella se rompió. La madre de Camila se sintió traicionada, como si Fernando estuviera reemplazando a su hija, olvidando el dolor que tanto tiempo les había unido. Una tarde, mientras Fernando y Elena se encontraban en el jardín, Teresa irrumpió en la escena, furiosa. Su rostro, marcado por los años de sufrimiento, se distorsionó por la ira. Su voz, llena de dolor y resentimiento, cortó el aire como una cuchilla. ¿Cómo puedes hacer esto, Fernando? ¿Cómo puedes olvidarla tan fácilmente? Ella te dio todo, y tú ahora. ¿Te has olvidado de Camila tan pronto? ¿Ahora vas a traer a otra mujer a la vida de Martín? Fernando, sorprendido por la agresividad de las palabras de Teresa, intentó calmarla, pero las palabras de la madre de su difunta esposa lo atravesaron como flechas. No la estoy reemplazando, Teresa. No lo entiendes. Pero no puedo seguir viviendo en esta casa como si nada hubiera cambiado. Martín necesita ayuda, y Elena, ella me ha ayudado más que cualquier terapeuta. No puedes pedir que todo se quede congelado en el pasado. Pero Teresa no se detuvo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de furia y desesperación. Ella no es Camila, Fernando. Ella nunca será Camila. Gritó, su voz quebrada por el dolor. Las palabras de Teresa calaron hondo en Fernando. Sabía que su madre política estaba herida,
que su sufrimiento era legítimo, pero algo dentro de él también se rompió. La presión de la situación, el dolor que nunca había dejado de atormentar su alma, le hizo tomar una decisión impulsiva. A través de la culpa y la confusión, Fernando creyó que debía actuar de inmediato para evitar más conflictos. Al día siguiente, sin previo aviso, decidió despedir a Elena. La decisión le dolió profundamente, pero sentía que era la única manera de mantener la paz. Creía que si Elena se iba, las tensiones desaparecerían y Teresa podría encontrar algo de consuelo. Además, no sabía cómo explicarle a su suegra que lo que estaba sintiendo por Elena no era algo que pudiera controlar. Pero el temor a perderlo todo lo llevó a tomar la decisión más difícil. Cuando Elena recibió la noticia, sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y desconcierto. No entendía lo que estaba pasando, no podía creer que Fernando estuviera haciendo eso. Había hecho tanto por Martín, había logrado que el niño empezara a vivir nuevamente, pero ahora sentía que su esfuerzo había sido en vano. «Fernando, ¿por qué?», susurró Elena, su voz quebrada por la sorpresa y el dolor. Fernando, incapaz de mirarla a los ojos, simplemente asintió. Sabía que sus palabras no podían aliviar el dolor que estaba causando. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo y la culpa lo habían llevado a actuar de esa manera. Martín, al enterarse de que Elena se iría, reaccionó de una forma que Fernando nunca habría imaginado. El niño, que había estado más callado que nunca desde el accidente, se acercó a Elena y, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano con fuerza. Era un gesto de desesperación, como si su pequeño corazón estuviera a punto de romperse en pedazos. «No, no te vayas, por favor», dijo Martín, apenas susurrando, pero con una intensidad que partió el alma de Elena. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, y su corazón se rompió al ver a ese niño tan vulnerable. Sabía que no podía irse, que Martín la necesitaba, pero también entendía que no podía seguir en ese lugar donde su presencia parecía estar causando tanto dolor. Elena miró a Fernando, esperando alguna señal, alguna justificación para lo que estaba pasando, pero él no podía decir nada. Estaba atrapado en su propia culpa, en su propia incapacidad para manejar la situación. Esa noche, después de que Elena se fue, Fernando encontró a Martín en su cuarto, abrazado al almohadón que Elena le había dejado. El niño lloraba en silencio, las lágrimas empapando la tela, y, por primera vez en mucho tiempo, Fernando vio en su hijo una tristeza tan profunda que no pudo ignorarla. Fue entonces cuando Martín, entre sollozos, dijo las palabras que destrozaron el corazón de su padre. «¿Por qué dejaste que ella se fuera?». Fernando se desplomó de rodillas junto a la cama de Martín, sintiendo como si el peso de todo el mundo le cayera encima. En ese momento, comprendió lo que había hecho. No solo había alejado a Elena, sino que también había arruinado la oportunidad de sanar a su hijo, de devolverle la alegría que tanto necesitaba. El dolor que sentía en su pecho era insoportable. En su desesperación, comprendió que el verdadero error no había sido amar a Elena, sino haberla apartado. La distancia entre ellos ahora era más grande que nunca, y la casa, que había comenzado a sentirse viva, volvió a ser un lugar vacío y sombrío. Las noches en la casa se volvieron más largas y silenciosas, como si el tiempo se hubiera detenido en un estado de luto eterno. Fernando caminaba por los pasillos, mirando el vacío que dejaba la ausencia de Elena. Martín, que una vez había comenzado a recuperar su risa, volvió a ser el niño callado y distante que no podía encontrar consuelo. El ambiente estaba pesado, cargado de arrepentimiento, y Fernando se vio a sí mismo atrapado en un ciclo de culpa que no podía romper. Sin embargo, había algo dentro de él que no podía dejar ir, el amor por su hijo, el deseo de verlo feliz, y la verdad que había ignorado por tanto tiempo. No podía seguir viviendo de esa manera. No podía seguir arrastrando la carga de la tristeza que había invadido su vida y la de Martín. Debía hacer algo, tomar una decisión, aunque esa decisión lo llevara a enfrentarse a sus propios miedos y errores. Una tarde, después de haber reflexionado durante días, Fernando se levantó de la mesa del comedor con una determinación renovada. La mirada de su hijo lo quemaba por dentro. No podía esperar más. Si algo podía sanar el corazón roto de Martín, era Elena.
Y si algo podía darle a Fernando la oportunidad de ser feliz nuevamente, era ella. Fernando salió de la casa con paso firme, sin mirar atrás. Sabía a dónde tenía que ir. La ciudad estaba nublada, pero él no veía las nubes, veía el futuro. Después de varios minutos de caminar, llegó a la estación de autobuses. El bullicio de las personas y el ruido de los motores no lograban ahogar los latidos que retumbaban en su pecho. Cuando vio el autobús que iba a partir, su corazón dio un salto de angustia. En ese momento, vio a Elena, parada junto al andén, con una maleta en la mano y una mirada triste que se perdía en el horizonte. Ella ya estaba a punto de irse. La veía, pero no podía acercarse. Elena, con la tristeza pintada en el rostro, estaba lista para dejarlo todo atrás. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría hacerle entender que se había equivocado? Fernando caminó hacia ella con el corazón desbordado. Elena lo vio llegar, y en su rostro apareció una mezcla de sorpresa y desconcierto. Fernando estaba allí, de pie frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas que apenas lograba contener. Elena, dijo con voz quebrada, incapaz de esconder el dolor que sentía. Me equivoqué. Martín te necesita. Yo te necesito. Elena lo miró en silencio, sus ojos reflejando la confusión y la herida que ambos cargaban. A pesar de que su corazón le decía que lo perdonara, no podía olvidar la despedida abrupta, la sensación de que Fernando la había sacado de su vida sin ningún previo aviso. Fernando, Elena intentó hablar, pero su voz se quebró, como si las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. El dolor que sentía la paralizaba. Pero antes de que pudiera continuar, una voz débil, pero inconfundible, rompió el silencio. Elena giró rápidamente hacia donde venía la voz, y vio a Martín corriendo hacia ella. Era el niño que había ayudado a devolver la esperanza, que la había llamado mamá en sus momentos de necesidad. Sus ojos brillaban con emoción, y su pequeño cuerpo temblaba de la urgencia de lo que quería expresar. «Elena», exclamó Martín, con los ojos llenos de lágrimas. Corrió hasta ella, la abrazó fuerte y, con la voz entrecortada, dijo, «Gracias, por no rendirte conmigo. Mamá estaría feliz». Las palabras de Martín fueron el detonante. Elena se quedó inmóvil, con las lágrimas corriendo por su rostro. No pudo más. La emoción de ver al niño tan vulnerable, tan agradecido por su presencia, la abrumó. En ese instante, comprendió que el amor que sentía por él era tan grande como el amor que le había brindado a su madre. Fernando, con el corazón hecho pedazos, se acercó a ellos. Sus ojos se encontraron, y fue como si todo el dolor que habían estado cargando se disipara en un solo instante. Él la abrazó fuerte, tomándola en sus brazos con una intensidad que no podía describir. Ya no importaba el pasado, ya no importaban los errores cometidos. Lo único que importaba era el futuro, el reencuentro y la oportunidad de sanar. «Lo siento tanto», susurró Fernando al oído de Elena, mientras ella se aferraba a él, entre lágrimas y suspiros. «Yo también», respondió Elena, con la voz temblorosa, pero al mismo tiempo llena de alivio. En ese momento, los tres se abrazaron, el abrazo que había estado esperando por tanto tiempo. No era un abrazo de despedida, sino de un nuevo comienzo. A pesar de todo el dolor y las cicatrices, sabían que juntos podían sanar, juntos podían reconstruir sus vidas. Y así, entre lágrimas y sonrisas, los tres regresaron a la casa, a un hogar que, aunque roto, ahora estaba lleno de la esperanza de lo que estaba por venir. Un hogar donde el amor no reemplazaba a los que se habían ido, pero sí les daba la oportunidad de seguir adelante. Un hogar donde el futuro estaba por escribirse, y esta vez, sin los fantasmas del pasado.